Borges y yo es un relato breve, bastante curioso. En este relato nos plantea el escritor que se da una especie de duplicidad en su propia vida. Por un lado tenemos la imagen que todos tenemos de él y por otro lado existe la imagen que él mismo tiene de su persona. Es decir, está el Borges famoso por un lado y el Borges de la vida íntima por otro. El Borges de la vida íntima, ese hombre común, siente que el otro lo está usando de alguna forma, ¿sí? El otro está absorbiéndole su vida y trata de liberarse de él. ¿De qué forma? Bueno, trata de hacer las cosas de un modo distinto. Por ejemplo, si en algún momento escribió relatos que tenían que ver con las mitologías del arrabal, por ejemplo, ficciones, va a tratar de escribir algo distinto, ¿sí? Entonces, Jorge Luis Borges, el hombre que se dedica a la escritura, ese gran literato de la vida íntima, va a escribir un libro muy distinto, que es El libro de arena, por ejemplo, en el cual juega con el tiempo, con lo infinito, ¿no? Ahora bien, cuando sale el libro de arena, ¿qué decimos todos? Bueno, esto indudablemente lo escribió Borges, que es el mismo autor de ficciones. Por lo tanto, todos siempre tenemos la idea de que hay un solo Borges, que es el Borges de la fama, ¿sí? Entonces, el Borges de la vida íntima estaría condenado a perderse. Y apenas si un poco de él quedará en este Borges que se ha hecho famoso. Por eso termina este pequeño relato diciendo, finalmente no sé cuál de los dos escribe esta página, porque de hecho cuando leemos Borges y yo, culminamos la lectura y decimos, bueno, ¿quién escribió esto? Lo escribió Jorge Luis Borges. ¿Y en qué Jorge Luis Borges pensamos? Bueno, pensamos en ese Jorge Luis Borges, gran escritor que se ha hecho famoso, y no pensamos obviamente en ese Borges de la vida privada. En el cuento Los dos reyes y los dos laberintos, ya el título nos anticipa no solo el tema, sino también el argumento del cuento. Es un cuento muy breve en el cual se nos relata que un rey bastante soberbio, el rey de Babilonia, manda construir un laberinto majestuoso, que es en realidad un escándalo. ¿Por qué? Porque la maravilla, la sorpresa, la confusión son atributos propios de la obra de Dios y no propios de las obras de los hombres. Va a llegar al reino de Babilonia un rey árabe y para burlarse el rey de Babilonia lo va a introducir en ese laberinto y allí va a vagar el rey de los árabes todo el día hasta que, implorando la ayuda divina, va a lograr salir de ese laberinto cuando ya está cayendo la noche. Sin decir una palabra, sin quejarse, le dice simplemente al rey de Babilonia que conoce un laberinto mucho más admirable y que, si Dios se lo permitía, se lo iba a hacer conocer. Cuando regresa a su reino, prepara el ejército, ataca a Babilonia, toma prisionero al rey de Babilonia y lo lleva en su camello al desierto. En medio del desierto los deja allí y le dice, bueno, este es el laberinto del cual te hablé, ¿no? Es un laberinto no hecho de paredes ni de pasadizos confusos, sino de tiempo. Es decir, para salir de ese laberinto que es el desierto mismo, lo que necesita el hombre es tiempo y justamente lo que no tiene. Por lo tanto, lo que va a encontrar es la muerte. El cuento El fin está inspirado en el Martín Fierro de José Hernández y nos va a plantear un final distinto para esa obra. Recordemos cómo termina la obra de Hernández. Se da
una payada entre Martín Fierro y el Moreno, que está buscando venganza. ¿Por qué? Porque Martín Fierro había matado a su hermano en la primera parte. Pero Martín Fierro ha cambiado, ya han pasado los años y ya no busca peleas, por lo tanto no va a querer un duelo a cuchillo con el Moreno y va a irse junto a sus hijos y al hijo de Cruz hacia un lugar retirado. Allí los va a aconsejar y luego de aconsejarlos se van a separar uno hacia un punto cardinal distinto, simbolizando que cada gaucho que uno pudiera ver podría ser Martín Fierro o alguno de los muchachos, porque además se han cambiado los nombres. Bueno, ¿qué es lo que toma Borges? Borges toma este final y le da una vuelta de tuerca. ¿Qué nos propone? Nos propone que Martín Fierro en realidad nunca cambió. Martín Fierro despidió a los muchachos y luego regresó al lugar donde estaba el Moreno esperándolo para tener ese último encuentro. Ya no una payada, no un duelo de guitarra y de canto, sino un duelo de cuchillo, ¿sí? Y en este cuento, el fin, vamos a tener que ocurre ese duelo. Y en ese duelo, Martín Fierro termina muerto por el Moreno. Es decir, que el cuento El fin se titula así, en primer lugar, porque hay un final distinto para la obra de Hernández, en segundo lugar, porque termina también la vida del mismo protagonista. Y va a haber un tercer motivo, y es que también el que muere es Recabarren, un personaje bastante extraño en este cuento. Es un pulpero que tiene medio cuerpo paralizado a partir del momento en que Martín Fierro se fue, ¿sí? Y dejó al Moreno sin la posibilidad de vengarse. Desde ese momento lo que ocurrió es que el Moreno quedó en la pulpería tocando la guitarra, ya sin cantar, y Recabarren quedó con medio cuerpo paralizado y solo pudiendo mover una campanita para que puedan asistirlo. Hay una semejanza entre Recabarren, es decir, entre la mitad todavía móvil de Recabarren y el Moreno. Así como el Moreno toca la guitarra, tenemos a Recabarren que hace sonar un cencerro. Y los dos hacen sonar un instrumento para invocar la presencia de otro ser. El Moreno invocando la presencia de Martín Fierro, de quien está esperando ese encuentro, ese último encuentro. Y Recabarren hace tocar el cencerro, esta campanita, para llamar a alguien que lo asista simplemente. Cuando regresa Martín Fierro, Recabarren está muy atento a esto. ¿Por qué? Porque así como el Moreno representa medio cuerpo de Recabarren, Martín Fierro representa la otra mitad. La mitad que ha quedado paralizada. ¿Por qué había quedado paralizada? Por la ausencia de Martín Fierro. Con la presencia de Martín Fierro, Recabarren estaría completo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Moreno lo mata. Y al matarlo, se convierte en el otro. Es decir, se convierte el Moreno en Martín Fierro. Aquí tenemos un destino intercambiable, que es algo que a Borges le apasiona, ¿no? Y es que el Moreno termina convirtiéndose en aquel que era su enemigo. ¿Por qué se convierte en él? ¿Qué tiene de semejante a Martín Fierro ahora? Bueno, ha matado a un hombre y ya no tiene destino sobre la tierra, va a terminar siendo un gaucho perseguido como lo fue Martín Fierro. Por lo tanto, va a tener que irse del lugar. Y al irse del lugar, Recabarren va a perder esa mitad que tenía viva. Por lo tanto, el fin representa también la muerte de Recabarren. Para que la vida de un personaje tenga sentido en el ámbito literario, muchas veces hace falta un rival, ¿sí? Esas son
las dos mitades que componen el ser de Recabarren, ¿sí? Cada uno de los rivales, que digamos, terminan pareciéndose bastante. Uno es espejo del otro, en definitiva. Y en la descripción de la salida de la pulpería, cuando sale uno al lado del otro, se da a entender que son bastante semejantes, porque se dice que un lugar de la llanura es igual al otro. Es decir, cuando un lugar es igual al otro es porque lo que tenemos en el medio es simplemente un espejo. Un personaje, en definitiva, es igual al otro, ¿sí? Y así tenemos entonces que la muerte de Martín Fierro y la posterior huida obligada del Moreno representan la muerte de este pulpero Recabarren. El cuento El Sur está inspirado en un hecho biográfico. En la Nochebuena del año 1938, le ocurre a Jorge Luis Borges que, después de haber conseguido una edición extraordinaria de Las Mil y Una Noches, muy entusiasmado por esta adquisición, sube hojeando este libro las escaleras de su casa y no se da cuenta de que hay un batiente de la ventana recién pintada abierto y con él se hiere la frente. Esta herida le va a ocasionar problemas bastante graves porque va a tener que ser internado, lo van a operar y va a estar un mes entre la vida y la muerte. Esto le va a servir de inspiración a Jorge Luis Borges para escribir el cuento El Sur, en el cual su alter ego, es decir, su otro yo, un tal Dagman, va a sufrir el mismo accidente y una vez internado en el sanatorio va a imaginar una muerte soñada. Es decir, la muerte que a él le hubiera gustado tener en lugar de esa muerte que le espera en el sanatorio. Se va a dar un paralelo entre la historia del accidente por un lado y la historia soñada por el otro. De hecho, los sueños a veces están formados por cosas que nos ocurrieron realmente. Y así, el coche de plaza que lo lleva al sanatorio se repite en el coche de plaza que lo lleva en el sueño a la estación de trenes. Y por otro lado tenemos también que esa herida en la frente, ese roce del batiente de la ventana, se va a repetir en esa miga de pan que le tiran en la estancia del sur, ¿sí? También se va a dar un personaje que repite de alguna forma las características de otro, y es que el pulpero que aparece en el sueño se parece bastante al empleado del sanatorio. Lo que ocurre, en definitiva, es un sueño, y en este sueño Dagman siente que su muerte es heroica, es la muerte que a él le hubiera gustado tener, una muerte cuchillo en mano cuando lo desafían, el cuchillo que es el símbolo del coraje, el sueño que en el mundo borgiano es la representación de la creación, es decir, aquel que sueña está creando una ficción. Y el libro Las Mil y Una Noches, que aparece tanto en la realidad como en el sueño, simboliza justamente esa bisagra que une la realidad con la ficción, la realidad con la fantasía. Y el viaje al sur que realiza el personaje es siempre un viaje hacia la muerte en toda obra borgiana, porque el sur, en la literatura de Jorge Luis Borges, representa el camino hacia la muerte. La muerte y la brújula es seguramente uno de los mejores cuentos policiales que se han escrito. En este cuento policial de Borges tenemos dos investigadores. Por un lado tenemos a Treviranus, que es un comisario bastante simple, y por otro lado tenemos a Eric Lonroth, un gran razonador. La diferencia entre ellos es que Treviranus, al ser tan simple, es el que da con las respuestas correctas, las acertadas, porque ve la realidad tal cual es. En cambio, Lonroth, al ser
tan razonador y al buscar la belleza en la historia, va a crear un mundo que lo va a llevar a la muerte. En realidad se está equivocando y está cayendo en una trampa. El primer crimen que ocurre se da en un hotel y el muerto es un tal Marcelo Yarmolinsky. Treviranus lanza la hipótesis de que seguramente han querido robar al tetrarca de Galilea que estaba en la habitación de enfrente, el cual poseía unos zafiros, y por equivocación seguramente el asesino terminó entrando a la habitación de Marcelo Yarmolinsky y tuvo que matarlo. Lönnrot no cree esto. Lönnrot dice que seguramente algo tiene que ver el crimen con la religión judía. Encuentra en la máquina de escribir una frase. La primera letra del nombre ha sido articulada y se va a abocar a estudiar un poco la religión judía para lograr comprender qué tiene que ver el asesinato con esto. Y el segundo crimen se va a dar en una pinturería, en la puerta de una pinturería. El muerto es un tal Daniel Acevedo, un cuchillero, ¿sí?, que muere justamente acuchillado también. El tercer crimen no es un crimen, sino un secuestro de un tal Griffius, que se da en una taberna. En la habitación en la cual se hospedaba Griffius se va a encontrar un libro con un pasaje marcado y Lönnrot va a leer en ese pasaje la siguiente frase: el día judío comienza con el anochecer. Treviranus, un tiempo después, recibe en su domicilio un mapa en el cual tiene marcado de forma anónima los lugares en que se han perpetrado estos crímenes, y se da cuenta de que, bueno, forman un triángulo equilátero perfecto, con lo cual supone que ya no habrá un cuarto crimen. En cambio, Lönnrot considera que sí va a haber un cuarto crimen. Treviranus, viendo que está muy interesado, le hace llegar este mapa y Lönnrot, con la ayuda de este mapa, con lo que ha leído acerca de la religión judía y con la ayuda de un compás, logra ver que estos tres puntos que forman un triángulo equilátero conformarían además un rombo si se tiene en cuenta que un primer punto señala el norte, otro señala el este, otro señala el oeste. Faltaría un cuarto y último punto que indicara el sur. Y así señala, con la ayuda de un compás, de una brújula, del mapa, el punto en que podría ocurrir ese crimen. Y ese lugar es la quinta de Tris-le-Roi, donde vive Red Scarlac. Lönnrot considera que Red Scarlac podría ser la próxima víctima, así que se encamina hacia ahí. Se encamina hacia el sur, que en la obra de Borges siempre el sur es un camino hacia la muerte. Lönnrot está convencido de que va a haber un cuarto crimen, porque sigue la pista que tiene que ver con el nombre de Dios, que está compuesto por 4 letras en hebreo, Yahvé. Y lo que sustenta esta teoría es que desde que muere Yarmolinsky y en la máquina de escribir se encuentra la frase, la primera letra del nombre ha sido articulada, luego se repite algo semejante en los crímenes posteriores. La segunda letra del nombre ha sido articulada o la última letra del nombre ha sido articulada. Pero él sospecha que con la desaparición de Griffius no ha ocurrido un último crimen, sino que va a haber un cuarto crimen. Y es que cuando desaparece Griffius, entre sus pertenencias se encuentra un libro con un pasaje subrayado en el cual se aclara que el día judío comienza con el anochecer. Por lo tanto, los crímenes no ocurrieron en la noche del 3 de diciembre, del 3 de enero y del 3 de febrero, sino cuando ya comenzaba el día 4 de cada mes. Por lo tanto, el próximo crimen se daría el 4 de marzo, ¿sí? Es decir, la noche del 3 de marzo. Y el lugar es justamente la quinta de Tris-le-Roi, donde vive Red Scarlac.
Lonrod piensa que Red Scarlat va a ser la próxima víctima, cuando en realidad es su victimario que le ha tendido toda esta trampa para esperarlo en el lugar. La quinta de Tris-Lerroy, en su descripción, es un laberinto. Es un lugar en el cual encontramos pasadizos que conducen en círculo al mismo sitio desde el cual se ha partido, un sitio que es igual al otro. Tenemos la estatua de Jano, que representa también lo que es el comienzo y el fin del tiempo. ¿Sí? Jano, que es el dios que representa el mes de enero justamente, ¿no? Que es el fin del año y el comienzo del año próximo. Por eso es bifronte, tiene dos caras, una que mira hacia el pasado y otra que mira hacia el futuro. En esta quinta de Tris-Lerroy va a ser muerto Lonrod, pero antes de morir le pide a Scarlat misteriosamente que la próxima vez que lo mate tenga en cuenta otro laberinto, un laberinto compuesto de solamente una línea. ¿Sí? Esto es bastante extraño y tenemos que entender que el cuento juega también con lo filosófico. La quinta de Tris-Lerroy representa la eternidad y por eso en ese sitio las cosas podrían ocurrir una y otra vez. ¿Sí? ¿Por qué la quinta representa la eternidad? ¿Qué nos lleva a pensar eso? Bueno, lo conocido está conformado por tres dimensiones que tienen que ver con el espacio. La cuarta dimensión sería el tiempo, y más allá de ella, la quinta dimensión es la eternidad. ¿Sí? ¿Y por qué las cosas pueden repetirse? Bueno, según la teoría del eterno retorno, si la materia es finita, es decir, si los componentes materiales son limitados, pero el tiempo es ilimitado, es infinito, forzosamente en algún momento las cosas podrían volver a ocurrir. A ver, dicho de una forma práctica, imaginemos una caja de zapatos. En esa caja de zapatos tiramos un puñado de tizas de distintos colores. Le sacamos una fotografía para ver en qué posición está cada tiza en esa caja. Sacudimos la caja, volvemos a abrirla, la fotografiamos y repetimos esto muchísimas veces. Uno dirá, bueno, nunca van a estar en la posición inicial. Y sin embargo estaríamos equivocados porque dentro de la caja las posiciones son limitadas, las combinaciones entre las tizas son limitadas y en algún momento de la eternidad, si eternamente estoy sacudiendo la caja, las tizas se volverán a colocar en el mismo sitio en que estuvieron en un principio. Esto justificaría que las cosas podrían volver a ocurrir. Por eso Lonrod le pide a Scarlat que la próxima vez que lo mate lo haga de un modo distinto. Y Lonrod, antes de que Red Scarlat lo mate, le dice precisamente: en su laberinto sobran 3 líneas. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Scarlat, cuando en otro avatar usted me dé caza, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Tris-Lerroy. Esto que resulta bastante complejo de entender en una primera lectura, tiene que ver con una paradoja formulada por el filósofo griego Zenón de Elea. Esta paradoja es conocida como la flecha eleática. Zenón de Elea sostenía que si uno lanza una flecha hacia un punto determinado, como por ejemplo un árbol, esa flecha no llegaría nunca. Porque para llegar hasta el árbol, primero tendría que atravesar la mitad del recorrido.
luego la mitad del recorrido restante, luego la mitad del recorrido restante, y así infinitamente, de modo tal que la flecha nunca llegaría a destino porque el segmento de espacio que separa a la flecha de su destino siempre puede partirse a la mitad infinitamente. ¿Sí? Entonces, lo que nos quiere decir aquí Lönnrot es que, en definitiva, las cosas pueden volver a ocurrir también infinitamente, y también lo que es probable es que jamás termine de morir definitivamente. ¿Sí? Algo bastante curioso en este cuento es que, a pesar de que los nombres nos remiten a un lugar extranjero, que podríamos suponer Francia, las descripciones de los lugares tienen que ver con el Buenos Aires que conocemos. Una característica propia de la obra de Borges es que él suele meterse de vez en cuando como un personaje muy secundario dentro de la ficción. Y de hecho, en este cuento, La muerte y la brújula, aparece un redactor que se describe como un individuo miope, ateo y muy tímido. Características que lo asemejan bastante al propio escritor. Además, es este redactor quien publica que Lönnrot está yendo tras la pista que tiene que ver con la religión judía, y leyendo esto, Scarlatti aprovecha la ocasión para dejar una pista que tenga que ver con esto, especialmente para Lönnrot, y así hacerlo caer en su trampa.